Hola hermanos, qué gusto nuevamente estarlos saludando. Estamos aquí transmitiendo desde estas redes sociales, Vida Nueva para el Mundo. Y qué bueno que usted está uniéndose a estas transmisiones. Nos da mucho gusto que esté deseoso y sediento de conocer más del Señor, de su palabra, en donde se revela Él a sí mismo. Y hemos tenido la bendición de estar compartiendo. Bueno, la semana pasada no estuvieron nuestros hermanos aquí con nosotros, pero bueno, hoy regresaron, gracias a Dios. Pero podemos estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio hermoso que el Señor nos concede para que juntos estemos creciendo en el entendimiento de lo que Dios nos dejó heredado, de conocimiento, repito, acerca de Él, acerca de su propósito. Y hemos estado estudiando acerca de una serie que hemos titulado Disciplínate en la piedad. Disciplinas espirituales, todas aquellas cosas que nos son necesarias en nuestro caminar cristiano para que podamos cada uno de nosotros estar apegados al Señor, estar cercanos a Él, estar bajo su cobertura, bajo su cuidado, que sabemos que Él nos los da por misericordia, pero son cosas que el Señor nos permite para que podamos caminar con seguridad y saber que estamos viviendo en santidad. Pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar en relación a la época acerca de un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes y que hemos titulado Dios hecho carne. Es decir, la importancia de por qué Jesucristo vino a hacerse hombre. Hay personas que dicen, ¿por qué no tenemos que festejar la Navidad? Porque está rodeada de muchos acontecimientos paganos que se le pusieron en el mes de diciembre y que esa fecha exactamente, el 25 de diciembre, una festividad pagana donde históricamente se sabe que era la preparación para ofrendas y desenfreno y muchas cosas a lo largo de la historia humana, pero que definitivamente también vemos que en la historia de la iglesia se toma esta festividad no porque Cristo haya nacido en esa fecha, sino por la importancia de lo que esto significa. Y tenemos que estar nosotros seguros que en la soberanía de Dios ha permitido eso y que definitivamente tenemos nosotros como pueblo de Dios no darle la mayor importancia realmente al día o no día en que se celebre, sino al impacto de lo que esto significa, porque definitivamente el hombre alejado de Dios pues ha desvirtuado, es decir, le ha quitado la virtud a lo que significa el nacimiento de Cristo. Se ha deteriorado, se celebra de una forma que definitivamente no va acorde a lo que Dios le agrada, no va acorde ni siquiera a lo que significa como tal el nacimiento de Cristo. Y por eso la iglesia tenemos que esforzarnos, no por cambiar el día que se celebre o dejar o no hacerlo, etcétera. Todas esas cosas son muy secundarias. No que las ignoremos, no significa que no sepamos que existen, pero que definitivamente en el Señor nuestro corazón tiene que estar enfocado a darle gloria a Él y a cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, que es ser luz, una luz de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos la importancia del nacimiento de Cristo, la importancia de este Dios que en su gracia y en su amor manifestado a nosotros, envía a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. De ninguna otra manera era posible. Si tú examinas cada una de las religiones de todo el mundo, todas las filosofías que pueden hablar acerca de una moralidad o de algún tipo de deidad o algún tipo de comportamiento humano en relación aquí a la tierra o algo espiritual fuera de la tierra, vas a darte cuenta que todo está totalmente opuesto a lo que la Biblia plantea en su contenido, a lo que la Biblia plantea en su esencia, que es la manifestación de la gracia de Dios. Y esa manifestación tiene la cúspide, tiene su clímax, su máximo en precisamente el envío de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, de este Dios que es uno solo, pero que se manifiesta en tres personas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo viene y se encarna para cumplir este plan eterno de redención para aquellos que Él escogió para ser salvos. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos habla de la realidad de lo que Cristo es e hizo al venir a este mundo, cuando Él es concebido en el vientre de María, una mujer escogida soberanamente por Dios, y que el Espíritu Santo hace que se engendre en ese vientre un ser humano que era Dios y que era hombre. Y de ahí radica el nombre, ¿verdad?, de lo que acabamos de hablar, Dios hecho carne, o bien que hemos hablado una doctrina que se le llama la encarnación de Cristo. En Hebreos 2.14 nos habla de la realidad y de la importancia del objetivo y del propósito de esta encarnación de Cristo. Y vamos a estar hablando de todo lo que implica, de acuerdo a la Escritura, a diferentes pasajes de la Biblia, lo que implica esta encarnación. Vamos ahí a leer Hebreos 2.14. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí nos explica entonces este pasaje de la Escritura, de la Biblia, la palabra de Dios, enseñándonos que Cristo se tiene que hacer hombre, y como aquí lo está narrando, ¿verdad?, había una necesidad, esa necesidad de destruir este imperio de la muerte, es decir, cuando viene el pecado, cuando entra el pecado, se cumple el juicio de Dios, la advertencia divina de que ellos no comieran de ese fruto, dice los primeros capítulos de Génesis, desobedecen y Él da la advertencia, después da la sentencia. Es decir, Él dice, si de ese árbol comieres, de cierto morirás. Y ciertamente el hombre muere. Hay características específicas de lo que antes era Adán y Eva y de lo que sucede posteriormente. Esa muerte que le llamamos muerte espiritual en el hombre entra en el instante que el hombre peca, que la humanidad peca, que Adán y Eva en este sentido pecan. Ahí está, y queda totalmente establecido ese dominio de la muerte sobre el hombre. Ellos años después murieron, pero físicamente hablando, pero en ese instante mueren espiritualmente. ¿Por qué no mueren físicamente? Porque vemos que hay una sustitución que era como un adelanto, como algo que se tenía mientras venía precisamente este sacrificio perfecto de Cristo que estamos haciendo referencia aquí en Hebreos 2. Ahora ese sacrificio de ese animalito que después cubre con el cuerpo de Adán y Eva, ahí en Génesis 3 nos dice, mueren esos animalitos en representación temporal, momentánea, aquí en Hebreos más adelante nos explica, mientras venía ese sacrificio perfecto de Cristo. Pero alguien tuvo que morir, alguien tenía que pagar, y precisamente lo que está hablando aquí, para que pudiese morir, primero tenía que vivir. Entonces vemos aquí entonces la necesidad de la encarnación de esta segunda persona de la Trinidad, que este Hijo de Dios se hace hombre, 100% humano, es lo que está implicando aquí, ¿verdad? Se tenía que pagar con eso, se tenía que pagar con esa misma calidad, se tenía que presentar un sacrificio de un ser humano para salvación, para pagar la salvación o la deuda de la humanidad, de su rescate, de su salvación.
Entonces vemos que Cristo a lo largo de los evangelios, quiero ponerles algunos ejemplos de cómo en la vida, en la narrativa de los evangelios, Cristo es 100% hombre. De la misma forma en que Cristo sigue siendo 100% Dios. Cristo, en la humanidad de Cristo no había una diferencia en eso. No es lo mismo que Él dejara de ser aquel no quisiera ejercer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su humanidad Cristo decide no ejercer su deidad. En un momento más vamos a explicar eso. Pero por el momento quiero hacer ver, poner en atención, ¿verdad? Resaltar, de acuerdo a la narración bíblica, de forma específica de los evangelios, cómo Cristo cumplió esto que dice en Hebreos, que fue hecho hombre. Se hizo de lo mismo, ¿verdad? De carne y de sangre. Esto es lo que implica, era 100% humano. En Mateo capítulo 4, versículo 17, por ejemplo, dice aquí que narra el evangelista Mateo, ¿verdad? Uno de los apóstoles de Cristo, narra el inicio del ministerio de Cristo. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí vemos que para que alguien pueda predicar, para que alguien pueda hablar acerca de un tema, primero tiene que entenderlo, es decir, tiene capacidad cognoscitiva. Bueno, esto no lo hacía diferente, ¿verdad?, de ser Dios, tener pensamientos. Aquí, ¿verdad?, podríamos pensar que se une tal vez, ¿verdad? Tenía pensamiento humanamente hablando y predicaba. Entonces Cristo hablaba, pensaba y hablaba también. Estas son características de un ser humano. Esto no lo puede hacer un animalito, esto no lo puede hacer una planta. La capacidad de entendimiento, de comprensión y de expresión estaban en Cristo. En Juan capítulo 4, versículos 6 y 7, vamos a ver otras características de esta humanidad 100% humana de Cristo, que tenía esta naturaleza al 100%. Dice Juan capítulo 4, versículo 6, que Jesús sea con sus discípulos y se encuentra ahí, dice, en el pozo de Jacob. Ellos se van a Samaria a conseguir comida, pero entonces dice que Jesús estaba, Juan 4:6 dice, cansado del camino. Y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces Cristo en su humanidad se cansaba. Cristo en su humanidad descansaba. Y dice ahí que vino una mujer, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos que esta misma característica también en la cruz del Calvario, Él la expresa literalmente. Dice, tengo sed. Entonces Cristo tenía sed, tenía la necesidad de beber y por eso le pide a esta mujer samaritana. Después, bueno, suceden unos acontecimientos muy interesantes con esta mujer maravillosos, ¿verdad? La expresión de Cristo y cómo la evangeliza a Cristo, ¿verdad? Se presenta a Él como el Hijo de Dios y ella la reconoce, le da fe al Señor y bueno, mucha gente en este pueblo de Samaria es salvada. En Juan capítulo 11, versículo 35, Cristo sabe que su amigo, uno de sus mejores amigos aquí en la tierra, llamado Lázaro, enferma, llega a la muerte, le dan la noticia cuando él va llegando a este pueblo de Betania. Este hombre Lázaro también tenía dos hermanas, Marta, María, y bueno, dentro de todo este acontecimiento, cuando él llega ahí, se presenta, ¿verdad? Y van él sabe que va a resucitar a Lázaro. Esto es muy interesante porque él sabía que esto iba a acontecer, se lo dice a sus discípulos, se lo dice a María, pero cuando llega ahí, ¿verdad?, en medio de una multitud de personas, muchos de ellos que querían, literalmente narra el evangelista, ¿verdad?, lo estaban ya persiguiendo. De hecho también a Lázaro lo querían matar. Él muere por una enfermedad, no muere por esa persecución en este momento, pero vemos ahí que en Juan 11:35, dentro de esta narración, vemos uno de los textos más pequeños de la Biblia. Dice Juan 11:35, Jesús lloró. La pregunta
es por qué lloró. No nos lo dice el evangelista tampoco, pero no podríamos pensar nosotros que lloró porque Lázaro estaba muerto propiamente. Hay una pequeña discusión ahí teológica, ¿verdad? O algunos teólogos que dicen, expresan que pues sí, que fue porque le dolió ver esto. Personalmente creo que más bien el motivo de su llanto fue que humanamente él percibió el dolor de por la incredulidad de las personas que estaban ahí, que no creían en él. Esto lo vemos más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver en otro pasaje, pero bueno, Jesús lloró. Esta es una expresión también de humanidad de Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 2, ahorita ya los voy a dejar hablar, no se preocupen, no los estoy castigando por no venir la semana pasada. Dice Mateo capítulo 4, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aquí vemos otra expresión de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Hambre tenía de haber ayunado, no había comido absolutamente ningún alimento, Cristo tiene hambre. Y por último, Mateo 21, 12 dice, que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No nos dice literalmente el evangelista que Cristo se enojó, pero yo no puedo imaginarme que les haya dicho, ¿verdad? Oigan, porfis, quiten sus cositas porque les voy a voltear la mesa. No, ¿verdad? Estaba muy enojado. El enojo como tal, hay un enojo santo, del cual muchos de nosotros no podemos justificar. La mayoría de nosotros no nos... Es muy difícil que alguien realmente se enoje santamente. No quiere decir que sea imposible para un renacido, pero la verdad, tenemos que ser honestos, es muy difícil. No debemos utilizar este texto, ¿verdad? Para muchos que utilizamos el enojo de una forma equivocada. Pero bueno, vemos que si hay un enojo santo, Cristo no peca, dice Hebreos 4, que Él no tuvo pecado definitivamente. Esta es la diferencia entre toda la humanidad de Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él expresó, aún estas formas de sus emociones, ¿verdad? Este enojo, no hubo pecado en él porque él estaba haciendo algo santo, estaba haciendo algo que implicaba justicia y lo implica ahí, que verdad, y está expresando esta forma en que Cristo también habla. Y bueno, hay otro texto también en el que cuando él está mirando a Jerusalén y dice ahí que él tiene una emoción ahí muy fuerte sobre Jerusalén, tiene ahí, expresa una misericordia, ¿verdad? Pero él siente ese dolor por Jerusalén en el que habla acerca de él. Entonces vemos estas características que nos narran de que Cristo definitivamente tenía esa humanidad al 100%, estas características que nos narra la Escritura y que eran necesarias. Cristo fue un ser humano al 100%. Y estamos hablando de una doctrina que se conoce teológicamente como la unión hipostática, en relación a la persona de Jesús, la naturaleza divina y humana. De hecho, esta doctrina la podremos resumir como la explicación de que en la persona de Jesús no había dos personas, que era una persona con dos naturalezas, que eran inseparables, es decir, se unieron de una forma que no podían separarse, pero podíamos distinguir la naturaleza humana y la naturaleza divina. Una no negaba a la otra. Es decir, Jesús no era Superman, ¿no? O sea, si le lanzaban una lanza, no es que no le pasara nada, o podía salir volando, teletransportarse, etcétera. O sea, él era un hombre. Y ahí que esta cuestión de explicar tan repetitivamente si es necesario, que Jesús realmente era hombre. O sea, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Mira, quiero leerte una parte del artículo 19 de la Confesión Belga y dice esto: estas dos naturalezas están unidas en una sola persona que no fueron separadas ni siquiera por su muerte. Por lo tanto, lo que él al morir encomendó en las manos de su Padre fue en verdadero espíritu humano, saliendo de su cuerpo,
Pero mientras tanto, la naturaleza divina siempre se mantuvo unida con la humana, incluso cuando yacía en la tumba y la deidad no dejó de estar en él, más de lo que estaba cuando él era un bebé, aunque no se manifestó tan claramente por un tiempo, por lo cual confesamos que él es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios por su poder para conquistar la muerte y verdadero hombre para que él pudiera morir por nosotros conforme a la debilidad de su carne. Permíteme repetir una vez más esta última parte. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios por su poder para conquistar la muerte y verdadero hombre para que él pudiera morir por nosotros conforme a la debilidad de su carne. No sé si lo notaste, pero es que ahí está el punto. O sea, Dios, para perdonarnos, tuvo que enviar a la segunda persona de la Trinidad a que tomara forma de hombre, se humillara, porque ahí desde ahí ya inició la humillación. No únicamente en cómo es que fue la infancia de Jesús, cómo es que nació y demás, sino que ahí comenzó la humillación. O sea, Dios se hizo semejante a su creación. Esto no lo hizo con los ángeles. O sea, el Señor no redimió a los ángeles. Él no hizo nada para perdonarlos y mucho menos hizo a la imagen de los ángeles o tomó forma de ángel para redimirlos. Con los hombres sí. Entonces, nosotros vemos aquí que es impresionante. Hay una alabanza, que ahorita no recuerdo el nombre de esta alabanza, pero dice, ¿cómo es que Dios tomó forma de un bebé? O sea, y estuvo en los brazos de María, estuvo en los brazos de José. O sea, pudieron cargar en un estado de fragilidad total y dependencia al Creador y al que sostiene todo el universo. Creo que entenderlo en plenitud es, bueno, desde mi perspectiva, muy difícil. El que sustenta la creación necesitaba ser sustentado, necesitaba ser cuidado, necesitaba ser vigilado, alimentado. Y esta parte de lo que estamos hablando de la encarnación y cuando viene Jesús, es importante resaltar lo que la Escritura dice respecto a Él mismo. O sea, ¿qué pensaba Jesús sobre sí mismo? Jesús no se fue descubriendo, no fue que de repente dijo, soy Dios. Y ya ahí se prendió como el foco de la divinidad, ¿no? Esta confesión de fe que leíamos ahorita me llama la atención, como dice que su divinidad nunca dejó de estar ni en su niñez, ni cuando era un bebé, aunque era menos evidente. De hecho, por los relatos de la Escritura no tenemos mucha información respecto a esa etapa de la vida de Jesús, sino hasta que empieza el ministerio público. Pero bueno, considerando lo que él habla en la Escritura, nosotros podemos identificar que no hay ninguna parte en la que de forma textual diga yo soy Dios. O sea, Jesús dijera yo soy Dios. Pero vamos a ver un par de cosas respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice respecto a sus ángeles, dice en Mateo 13:41 que enviaría a sus ángeles. Pero nosotros vemos en Lucas cómo se le refiere a los ángeles como que le pertenecen a Dios. Lucas 12 dice los ángeles de Dios. Entonces, esta referencia a los ángeles no es únicamente a la posesión de los ángeles, a que están subordinados a Él, sino que podemos ver muy claramente cómo dice en la Escritura que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán lo suyo y de su reino todos los que sirven de tropiezo. O sea, vincula a los ángeles como que le pertenecen a Jesús y también que es su reino. Entonces, aquí vemos una de las situaciones en donde Jesús está mostrando como Dios, o sea, está presentando su divinidad. ¿Quién dice eso el día de hoy? O sea, ¿quién puede decir que son suyos? Aquí estamos hablando de la posesión y de la superioridad sobre la creación. Y Jesús estaba diciendo que eran sus ángeles. Otra cosa que podemos ver es el perdón de pecados. O sea, nosotros vemos acá cómo Jesús es increpado, es cuestionado por los judíos, porque cuando él está con este hombre en un estado de enfermedad, un estado físico con problemas, él lo que le remite no es un comentario de salud, no es un comentario respecto a su cuerpo, sino a su condición espiritual. Y le dice que sus pecados son perdonados. Y el verso 7, en Marcos 2, dice cómo los que estaban ahí dicen que era una blasfemia porque estaba perdonando pecados. ¿Y quién podía hacer esto sino solo Dios?
O sea, ellos están reconociendo que estas palabras, esta afirmación que está haciendo Jesús, es de una u otra forma, está diciendo, yo tengo la prerrogativa, yo tengo la autoridad para perdonar pecados, pero cuando tú y yo pecamos, aunque pecamos, digamos así, horizontalmente, pecamos principalmente contra el Señor, verticalmente. Entonces, Él le está diciendo que le perdona pecados a alguien que en un sentido real no le había hecho nada a Jesús, o sea, físicamente, ¿no? Él está diciendo, yo te perdono. Y esto habla de la realidad de que Jesús era Dios. Justo hay una frase de C.S. Lewis que explica eso y dice, nadie en la tierra tiene autoridad ni derecho de perdonar pecados. Nadie podría perdonarlos excepto aquel contra quien todos han pecado. Cuando Cristo perdonó pecados, Él perdonó verdaderamente. No estaba ejerciendo una prerrogativa humana, puesto a que nadie que no sea Dios puede perdonar pecados. Queda demostrado categóricamente que al Cristo perdonar pecados, Él era Dios. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Isaías 43:25 dice, hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. O sea, ahí estamos viendo que Dios es el que perdona los pecados, ¿no? Pero en el pasaje que tú estabas citando, ahí Marcos 2, cuando perdona al paralítico y las personas que están ahí, los fariseos, dicen como, oye, pero ¿quién es este para que perdone pecados? Y bueno, esto entendiendo lo que también la parte de que ellos estaban diciéndolo en su corazón y Jesús sabe lo que están diciendo es otra evidencia de un atributo que únicamente Dios puede tener, que es la omnisciencia. Entonces, el hecho de que únicamente Dios sea el que perdona pecados de esa forma y que Jesús esté diciendo te lo perdono, nos hace ver que es Dios, ¿no? Simplemente. Entonces, creo que esa es una de las acciones que pueden respaldar las afirmaciones de Jesús, en el sentido de que podemos ver la divinidad de Jesús de dos formas, lo que Él dijo y no tan solo lo que Él dijo, ¿no? Porque cualquier persona puede decir como yo soy Dios, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos viendo este tema con los teens, les decía que se imaginaran como que llegara alguien y se pareciera a Superman y dijera yo soy Superman, ¿no? ¿Cómo lo identificaríamos? Bueno, pues lo identificamos porque es alto, es musculoso, si se pone los lentes ya no lo reconoces, trae como una cosita aquí con su cabello. Bueno, y si no cumple con eso, pues no es Superman. Y si cumple, pues bueno, a lo mejor podemos decir que se parece, pero tenemos que ver qué atributos tiene Superman, porque él puede decir que es, pero a lo mejor y no tiene la visión de rayos láser, no puede ver a través de las paredes, no es súper fuerte, no le dispara una bala en el ojo y la detiene, ¿no? Cosas así. A lo mejor y no es su debilidad la kriptonita, entonces solo dijo que era, pero en realidad no era, porque no había acciones que lo respaldaran. Sin embargo, cuando vemos la vida de Jesús, no tan solo Jesús dice serlo, sino que también hay acciones que lo respaldan, ¿no? Como por ejemplo también otra cosa que es únicamente de Dios es el aceptar la adoración. Y no tan solo aceptarla, sino que de verdad le sea atribuida a Él, porque Él es el único digno de adoración. La adoración siempre ha sido reservada para Dios, y eso lo vemos en Éxodo 20, versos 3 al 6, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y más adelante dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, no puedes hacerlo, yo soy el único que merece la adoración, dice Dios. Jesús lo afirma en Mateo 4:10, en Lucas 4:8, donde está en la tentación con Satanás y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, era algo en lo cual Jesús también estaba consciente, que únicamente Dios era digno de adoración. Sin embargo, cuando vemos pasajes como Mateo 2:11, Mateo 8:2, Mateo 14:33, Juan 9:35 al 39 y ahí mismo en el capítulo 20, versos 27 al 29, vemos cómo Jesús recibe adoración y no dice, no, a ver, espérate, levántate, porque solo a Dios vas a adorar. O sea, el que Él la esté recibiendo es un signo de que Él sabe que la adoración está bien dirigida hacia Dios mismo. De hecho, perdón, nosotros vemos en la escritura también ángeles que dicen, no, o sea, yo soy igual que tú, ¿no? O sea, yo soy consiervo.
no estoy en un punto en el que pueda recibir la adoración, y justo eso es importante resaltarlo. O sea, Jesús nunca para esto. Y aquí es esta confirmación de su parte, ¿no? De esta igualdad con el Señor, ¿no? De hecho, si nosotros leemos, y perdón que desviar ahí un poco, Juan 14, cuando está hablando con Tomás, se le dice que él se va y ya sabe en el camino, le pregunta Tomás, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús hace esta afirmación que es muy conocida por todos nosotros, cuando dice en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, noten el verso 7. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, aquí Jesús está hablando de una relación que nadie más había establecido, había dicho que tenía con el Padre. O sea, vean el punto que está diciendo aquí Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, aquí es parte también de lo que nosotros entendemos y vemos muy claro en la Escritura, que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? O sea, un solo Dios, en esencia, ¿no? Que subsiste en tres personas. O sea, no es un Dios diferente, no son tres dioses, no son tres formas de presentarse. No es como que aquí se presenta como el Padre, aquí se presenta como el Hijo, aquí como el Espíritu Santo. Eso es una herejía, eso es el modalismo. No, es un solo Dios, pero que son tres personas que subsisten en la divinidad, ¿no? Uno en esencia. Entonces aquí está diciendo Jesús, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y le está diciendo esto a Tomás. Tomás, tú has visto a Dios. O sea, lo que le está diciendo, porque Tomás le dijo, muéstranos al Padre, o sea, eso nos basta, ¿no? Entonces, creo que aquí, aunque no está diciendo, y con eso iniciamos, ¿no? No está diciendo de forma literal, yo soy Dios. Esas son las implicaciones de lo que él estaba afirmando, ¿no? De hecho, ahorita más adelante quiero ver otra que es más como clara. Sí, para mí el hecho de que, por ejemplo, yo me quedaría únicamente con Marcos, porque Jesús, aunque no lo dice textualmente de yo soy Dios, o sea, sí lo está insinuando, ¿no? Yo me imagino esta imagen con los fariseos pensando en su corazón y diciendo, ¿quién se cree que únicamente, si únicamente Dios puede perdonar pecados y está diciendo eso? Y me imagino a Jesús así como... Si únicamente Dios puede perdonar pecados y yo le estoy perdonando pecados a este paralítico y aparte lo estoy levantando, ¿quién crees que soy yo, no? Que justo son, que podríamos hablar de los yo soy de Éxodo 3:14 cuando se presenta ahí en la zarza con Moisés y le dice yo soy, y luego vemos cómo Jesús se presenta también como el yo soy ahí en Juan 6:35 que dice yo soy el pan de vida, Juan 8:12 yo soy la luz del mundo, Juan 10:7 yo soy la puerta de las ovejas, ahí mismo verso 11 yo soy el buen pastor, Juan 11:25 yo soy la resurrección y la vida, Juan 14:6 yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 15:1 yo soy la vid verdadera, y le podíamos sumar también cuando va a ser arrestado, ¿no? Y que dicen, ¿dónde está Jesús? Y él dice, yo soy, entonces todos se caen y eso es como una, o sea, para mí es como una muestra de quién era él, ¿no? Con tan solo mostrarles quién en verdad era. De hecho, esta parte del yo soy, en Juan 8, cuando él está hablando acá con los judíos y está en el verso 58, él les dice algo bien importante. Mira, quiero leerlo rápido. Jesús les dice, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas y Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora, ¿por qué este yo soy no lo mencionas ahí en esa lista de los yo soy? Leon Morris dice que esta parte del yo soy, la mejor forma de traducirlo no era yo era antes de Abraham, sino yo soy. Y esto implicaría que podría estar haciendo referencia al Éxodo cuando se presenta y Moisés le pregunta quién eres, ¿no? O sea, yo soy el que soy. Y habla de que Jesús se identifica a sí mismo como Dios. O sea, repito, esto nos remitiría a Éxodo 3, 14 o 15, porque la fórmula denota la existencia, la preexistencia, o sea, y de hecho es parte también de los credos, ¿no? de la iglesia, de Jesús no fue creado, o sea, Jesús no es una creación, no es como que de repente era un hombre y vino el Espíritu de Dios en él, ¿no? O sea, Jesús es el creador de todo hecho carne, ¿no? Ahorita ya se me fue en qué artículo está, pero habla de cómo la Escritura
narra que vendría de una descendencia de David, y este renuevo de David viene a hacerse carne en el cumplimiento con María en ese nacimiento virginal. Hay una frase que me gusta mucho de William Biederwolf que dice: un hombre que lee el Nuevo Testamento y no ve que Cristo afirma ser más que un mero hombre, sería esa persona que mira por todo el cielo a mediodía cuando no hay nubes y no ve el sol. O sea, no hay forma de que si tú has leído los evangelios, el Nuevo Testamento, y te sigue quedando la duda de, bueno, es que no sé, yo como que vagamente no veo como que Jesús esté diciendo que Él es Dios o que nada más es un mero hombre. Una de dos, o no lo hemos leído bien o no lo hemos leído plenamente, porque sí hay varias afirmaciones por parte de Él y también acciones que respaldan la deidad de Cristo en este punto. Y esto es importantísimo porque el Redentor tenía que ser verdaderamente Dios. Y hay un libro muy, muy bueno que se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad y dice esto. O sea, ¿por qué? El libro es de... la introducción es de Timothy Keller, pero el libro me parece que es de TGC. Creo que no es solamente un autor, sino es una recopilación de un catecismo anterior y tiene comentarios de teólogos de nuestra época y está muy bueno y plantea la pregunta como ¿por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente Dios? Bueno, pues tenía que ser verdaderamente Dios para que, por su naturaleza divina, su obediencia y sufrimientos fueran completos y efectivos, y también para que pudiera soportar la justa ira de Dios contra el pecado y vencer la muerte. Y tomando la parte también, regresando un poquito, responde también la pregunta de por qué tenía que ser verdaderamente humano. Para que en su naturaleza humana pudiera obedecer perfectamente toda la ley y sufrir el castigo del pecado humano en nuestro lugar, y también para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades, porque tocando el punto que leía nuestro pastor Gerardo al inicio, Hebreos 4 del 14 al 16, solo alguien que pudiera experimentar la fragilidad y la debilidad de ser un hombre podía ser un sacerdote compasivo y misericordioso para nosotros. O sea, y también podemos ver en la escritura, Romanos 5, que ahorita lo vamos a tocar, que solo un humano puede ocupar el lugar de otro humano recibiendo el castigo que merecemos. Y esto es muy bien ejemplificado ahí en Romanos 5, pero también se me viene a la mente la película de Narnia, ¿no? Donde Edmond peca, bueno, Edmond hace lo malo y vende a sus hermanos y todos, si tú viste esa película seguramente también querías que Edmond pagara por lo que hizo y lo odiabas y lo que quieras, y cuando se acerca la reina y va con Aslan y entonces empieza ahí a hacer un arreglo, Aslan toma ese lugar y muere, ¿no? Entonces, esa imagen me encanta muchísimo porque es justamente lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros vemos a Aslan como alguien imponente, como alguien totalmente, o sea, que nunca ha hecho nada malo, totalmente correcto, que es muchísimo mayor que cualquiera que está ahí y es el rey y no debió de haber dado su vida por alguien como Edmond. Pero nosotros vemos que eso fue justamente lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, siendo la segunda persona de la Trinidad, aquel que no fue creado, sino que existía desde antes, Él decidió tomar un cuerpo humano para poder vivir la vida que nosotros no debimos de haber vivido, o bueno, que debimos de haber vivido, y morir en el lugar donde nos tocaba a nosotros, que muchas personas murieron en una cruz. Hay historiadores que dicen que los romanos deforestaban muchos bosques porque crucificaban mucho, pero el punto que hizo especial la crucifixión de Jesús fue que la ira de Dios cayó sobre él en ese momento. Entonces, eso era lo que nos tocaba a nosotros, no a Jesús, porque Jesús no había pecado, sin embargo, llevó nuestros pecados. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, entendemos esta parte, o sea, esa es la importancia de poder entender que Jesús es completamente humano y completamente Dios. Ahora, nada más me gustaría tocar el punto de la Escritura, cuando habla de aquellos que no creen que Jesús
fue completamente hombre, porque esto es algo importante. Me parece que es primera de Juan, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 4. Primera carta de Juan 4, verso... Déjame encontrarlo. Primera carta de Juan 4, verso... Primera carta de Juan 4, versos 1 al Bueno, antes 3. que mientras se encuentra el texto, Hugo, quiero hacer una aclaración. No le vaya a pasar a usted lo mismo que cuando yo empecé a ver la película de Narnia y usted diga, ay, ¿qué está hablando este cuate? Eso está demasiado mundano, porque aparte que la hizo Disney, el título es que La bruja, el ropero y no sé qué otra cosa. Yo cuando la fui a ver con mis hijos dije, no, voy a tener que llegar a ministrar a mis hijos en la noche, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que Narnia es un libro escrito por un hombre cristiano que fue una influencia muy grande en el primer siglo pasado. Él escribió las Crónicas de Narnia, que es una ejemplificación de lo que acaba de narrar, es una muy buena ilustración de lo que acaba de narrar Hugo y la importancia de entender esta sustitución. Véalas, si puede leer el libro, ¿verdad? C.S. Lewis fue un hombre muy importante en el siglo pasado, muy influyente en relación a una época en la que el materialismo estaba, ¿verdad? El naturalismo había provocado una influencia en el materialismo, sobre todo en Estados Unidos y dentro de la iglesia cristiana, y él salta, ¿verdad?, con una capacidad intelectual sobresaliente y que hizo que la iglesia pudiera entender las cosas desde la perspectiva bíblica y que no iban en contra definitivamente de la verdadera ciencia. Adelante, nada más quería hacer ese paréntesis para Muchas que gracias. no se vaya a espantar a alguien, ¿verdad? Esa era la canción de Espera en el elevador, en lo que encontrabas el pasaje. Sí, ya lo tenía aquí. Primera de Juan 4, versos 1 al 3 dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y nos va a decir cuál es la manera de ponerlos a prueba. Te estoy leyendo la NTV. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. 2 puntos. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Cristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, creer que Jesús fue completamente hombre es una doctrina, una enseñanza esencial para nosotros como cristianos, porque dice Agustín de Hipona, aquel que existió como el Hijo de Dios desde antes de las edades, sin un principio se dignó a convertirse en el Hijo del Hombre en estos últimos años. Hizo esto a pesar de que quien se sometió a grandes males por nuestra causa no había cometido maldad y a pesar de que nosotros, quienes recibiríamos tantos bienes de su mano, no habíamos hecho nada para merecer tales beneficios. Engendrado por el Padre, no fue creado por el Padre. Él fue hecho hombre en la madre que él mismo había creado, para poder existir en este mundo por un tiempo, brotando de aquella que nunca hubiese podido existir si no fuera por su poder. Pero entonces esta parte del nacimiento virginal nos da la posibilidad de que nuestro pecado pueda ser expiado, porque como te habíamos dicho hace un momento, un humano tenía que pagar por un humano. Entonces aquel que es el verbo, como dice Juan, se dignó a venir y a habitar entre nosotros, como dice Juan 1:14, para que nosotros pudiéramos acceder a estos beneficios que son por gracia y que no hubieran sido posibles si la segunda persona de la Trinidad no se hubiera dignado a tomar un cuerpo humano a través de los medios que decidió. Entonces esto debe de formar parte de las creencias que un cristiano debe de tener. Así es. Y precisamente esto que
nos surge la pregunta, ¿verdad? Esto que decía Hugo, que es importante, en Hebreos lo menciona, ¿verdad? En relación al sacerdocio, en Hebreos 7:28, que los hombres éramos débiles, bueno, eran débiles en ese tiempo, y después, ¿verdad? Habla acerca también en 9:9 de cómo se presentaban ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es digno de esta creación. Entonces, el sacrificio de estos animalitos era algo temporal que ya en Cristo no se hace necesario porque se cumple. Es decir, está algo temporal mientras en el plan de redención perfecto se cumple esto en Cristo. Y este es el objetivo, este es el propósito que nosotros podemos entender acerca de este Dios hecho carne. Esta manifestación real, maravillosa, sublime de la gracia de Dios. Y como leíamos ahí en Hebreos 2:15, este es el propósito. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces todos nosotros por el pecado estábamos sujetos totalmente, esclavizados, dice Romanos 6, al pecado. No podíamos hacer absolutamente nada en contra de eso. Esa esclavitud es rota solamente en Cristo y a través de la fe en Él. Entonces este propósito de Cristo era ¿verdad? Rescatarnos, darnos salvación. ¿Qué implica esa salvación de acuerdo a la luz de la Biblia? Que nosotros fuéramos presentados como justos delante del Padre. Se requería eso, ese es el pago, es la justificación, es decir, que nosotros recibimos esa justicia de Cristo, es la santificación, que por la obra de Cristo esto se hace perfecto. En Mateo capítulo 3, versículo 13, vemos ese acontecimiento en el que Cristo va a ser bautizado y dice aquí que va a Galilea, dice el versículo 13, a Juan al Jordán. Ya recordemos que Juan bautizaba ahí en el Jordán para arrepentimiento y dice para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Cristo tenía que ser hombre para que en esa humanidad, aquí en la tierra, cumpliera toda justicia. Déjame leerte este versículo 15 de Mateo 3, en la Nueva Biblia de las Américas. Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pero Jesús dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces, era necesario. ¿Para qué? Para él, no, para nosotros. Era el plan de redención. Él no necesitaba redención. Él no tuvo pecado, él no nace en pecado, él no comete un pecado, sino por el contrario, dice aquí, él cumple toda justicia. Ahí en Juan capítulo 17:4, unos momentos antes de ir a esa expiación, que era el propósito, era lo que requería para el pago, ¿verdad? El pago del pecado es la muerte. Entonces, Él sustituye el lugar de todos aquellos que creyésemos en Él. Cumple todo eso necesario para que pudiera suceder posteriormente a través de la fe este intercambio de justicia y santidad. Dice en Juan 17:4, antes de ir a la cruz, cuando está orando ahí con el Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, eso que Él cumplió, esa justicia que le está hablando, todo lo que dice la Nueva Traducción Viviente, todo lo que Dios exige, todo lo que Dios exigiría para nosotros y que era imposible o fue imposible que cumpliéramos y que nos somete a una esclavitud de pecado y que nos condenaba totalmente a un alejamiento con Dios, que es la muerte eterna. Cristo viene a hacer lo necesario, Él acaba la obra de aquí. Entonces eso es lo que provoca o lo que puede a través de la fe lograr que nosotros tengamos esa posición de justicia y santidad. Ahora esto es muy importante, Cristo no tan solo paga con su justicia, no tan solo vive en justicia, sino también en santidad. Y hacia nosotros, ¿por qué es importante que lo consideremos?
porque ahora que si nosotros hemos recibido eso a través de la fe, gratuitamente, dice Romanos 3, por gracia de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios, entonces ahora nosotros no podemos vivir de manera que no corresponda a esa santidad. Una santidad que fue dada de forma perfecta. ¿Por qué comento esto? Porque se ha metido la idea, la doctrina, la enseñanza, a veces de formas muy sutiles, dentro de la iglesia, que no pasa nada si yo estoy en la gracia de Dios y cometo pecados. No estoy viviendo correspondiente a eso. De hecho, lo que podría llegarnos a hacer pensar, humanamente hablando, que una persona que piensa así no está regenerada, no tiene una nueva naturaleza. No, si tú realmente has nacido de nuevo, esto es un engaño terrible, de que no importa cómo vivas, no importa si eres un orgulloso, no importa si eres un soberbio, no importa si estás hablando majaderías, no importa, pues al fin todo el mundo lo hace. No, este no es tu llamado si eres un hijo de Dios. Por eso no pagó Cristo. Él pagó por una justicia perfecta y por eso somos presentados delante del Padre. Es la posibilidad de poder estar delante de Cristo, delante del Padre, revestidos de la justicia de Cristo. Y este proceso en el que nosotros estamos ahora de ser más como Cristo, que le llamamos la santidad, entonces tiene que ser algo en lo cual nosotros estemos conscientes que tenemos que vivir. No aceptemos un evangelio barato. Bueno, o algo que no es evangelio, un pseudo evangelio deberíamos decir. Algo que parece ser algo que nos lleve al cielo. No, eso no es real. La realidad es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios mismo se encarna, como lo hemos platicado aquí, de una manera maravillosa que nuestra mente no alcanza a comprender con todos los detalles impresionantes de lo que eso implica. Lo que mencionaba Miguel, lo que narraba Miguel es algo hermoso, ¿verdad? Cómo ese Hijo de Dios que ha dado el universo se convierte en algo tan vulnerable como un hijo que necesitaba ser cuidado, cambiando su pañal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Alimentado. Eso es algo maravilloso. Esa humillación de Cristo fue algo hermoso. La gracia de Dios manifestada a nosotros, para que nosotros ya no vivamos en el orgullo, sometidos a la soberbia, ni al temor, ni a nada de este mundo, sino reconocer que la obra de Cristo fue perfecta para nuestra salvación. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración y queremos desearles que el Señor los siga bendiciendo. Para muchos tal vez es estos días, decir feliz Navidad y próspero año nuevo. No, les deseamos que el Señor esté con ustedes, que el Señor verdaderamente pueda guiarles en su palabra, que lo que aprendemos de la Escritura realmente nos provoque una transformación, que comprendamos las cosas de acuerdo al pensamiento de Dios y que se nos lleve cada día a ser más como Cristo e impactar este mundo siendo luz para todos los que están en tinieblas. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por la bendición que nos das de poder compartir, estudiar la palabra y permite que lo que hemos aprendido se aplique en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que todo esto que hiciste fue algo tan hermoso y tan maravilloso que no podemos menospreciarlo con una vida displicente, con una vida de libertinaje, sino que entendamos que tenemos que aprovechar el tiempo y en nutrir nuestro espíritu, pero también en compartir, ejercitarnos en la fe, en el discernimiento del bien y el mal, y que en todo esto tú seas glorificado. Bendice a mis hermanos, a toda nuestra familia espiritual. Guárdanos, Señor, para que en nuestra vida verdaderamente podamos cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra, y que ya no desperdiciemos en superficialidades nuestro tiempo, nuestras fuerzas, sino que seamos aquellos que viven para honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo
gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.